Estamos en Noticias Ahora y con la actualidad que manda el momento vamos ahora a conversar con el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, vía telefónica. Waldo, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señorita, buenas tardes, a las órdenes. Sí, tenemos una pregunta vital. En la rueda de prensa de hoy, para actualizar al país, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, ha dicho que los hospitales dominicanos atraviesan un momento difícil porque los médicos se han retirado. Han dejado los centros de salud públicos en manos de internos. Quisiéramos escuchar su versión de eso. Eso no es verdad. Eso, primero, los internos, las universidades los retiraron. Ahí no hay internos. Es un concepto equivocado. Ahí lo que hay son médicos especialistas y médicos residentes. Todos son médicos y tienen ese cuarto. En los hospitales de residencia, que son la minoría, aquí hay más de 300 hospitales y probablemente existen unos 25 o 30 hospitales que tienen residencia médica, no más de 25. Por lo tanto, ese concepto del ministro es totalmente errado. Los médicos bases están al frente en la mayoría de los hospitales y en la residencia, pues siempre hay médicos especialistas, los encargados de servicio, con los médicos de residentes que estén de turno, pero nunca hay un médico interno. ¿Preocuparía el hecho de que el Colegio Médico Dominicano quiera tomar una pose para quedar bien? ¿O qué le consta que sí, que están presentándose a los hospitales, los especialistas? ¿Qué le hace constar a usted? Bueno, eso? Lo que pasa es lo siguiente, que hay que analizar la situación de diferentes formas. Si yo trabajo en un departamento, por ejemplo, de hematología, de lo que sea, y ese departamento está cerrado, pues no tiene sentido que usted vaya a un departamento que de hecho la dirección del hospital lo haya cerrado. Todos los consultorios, en primer lugar, los hospitales se desplomaron la asistencia de los pacientes frente al llamado del gobierno de que se mantengan en su casa. No están yendo los pacientes a los hospitales. Lo que están yendo son los pacientes, en su gran mayoría, con probable COVID o síntomas respiratorios. Pero todas esas consultas tradicionales que usted conoce y esa cirugía electiva se ha desplomado. Los pacientes no están acudiendo a los hospitales. Creo que el ministro está exagerando con ese tipo de cosas y que nada contribuye. Y lo que tienen que hacer los directores de hospitales es llamar si eso es así, en algunos hospitales, no en todos, llamar a esos médicos para que se integren, porque quien tiene que velar por el funcionamiento de los hospitales son los directores de cada hospital. Y yo pregunto, esa gracia, esa condición que se ha generado en los hospitales públicos de cerrar las consultas generales para dar paso a quienes vienen con condiciones que tienen que ver con salud pulmonar, respiratoria, ¿era un mensaje para que el resto de los médicos se quede en casa? Ahora estoy confundida, ayúdeme un poquito. Es que están cerrados los departamentos. Las direcciones de los hospitales fueron los directores, los mismos funcionarios que cerraron los departamentos por la inasistencia de pacientes. Vaya a los hospitales como periodista y compruebe lo que yo le estoy diciendo. Vaya a todo para que usted vea la soledad que se está desarrollando en los hospitales en este momento. Waldo, 55 infectados, personal de salud, ha dicho hoy el ministro. ¿Eso le hace lealtad a las denuncias que usted había hecho antes o todavía tiene una diferencia? 55 infectados, oye cómo él habla, 55 infectados laborando. O sea, él admite que hay mucho más que se infectaron. Él dice que en crucero, en viaje al extranjero, en fiestas. Entonces esos no son médicos, esos no son médicos porque si intentaron una fiesta no son médicos. O sea, el personal que usted denuncia que está infectado todavía, según su versión, no está en esta lista. Claro que no, hace mucho que son más de 100 médicos los que están infectados de todos los días que les más. Ya yo dejé de contarlo cuando iba por 90. Lo que pasa es que él dice 55 infectados laborando, que tampoco sé la cifra porque hay muchísimos. Pero yo no voy a entrar en esa discusión perenne con el ministro, porque dime tú, ¿qué yo gano con eso? Nada. Yo lo que creo que el gobierno tiene que emplearse en otros aspectos y no exactamente en ese tipo de discusión que es bizantina. Pero de hecho hay más de 100 médicos infectados. Waldo, hoy es Día Mundial de la Salud y ustedes son actores importantísimos, los médicos.
¿Cómo cree que nos encuentra como país? Bueno, usted sabe muy bien que el país siempre ha estado mal desde el punto de vista sanitario. Es lo que se está sucediendo ahora, que está aflorando más la situación sanitaria del país. Si de hecho hay una crisis de salud antes del COVID, mucho más ahora, más que en un día específico, porque sea Día Mundial de la Salud, aquí todos los días son días de crisis sanitaria, porque adolecemos de mucha precariedad, tenemos muchas precariedades y los hospitales adolecen de muchos elementos para la biodisponibilidad de la salud en este país. Muchísimas gracias. Sí, siempre la orden. Perdón, le faltaba algo por decir. Ok. Muchísimas gracias a Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, ha respondido a las inquietudes sobre este tema.